Bueno, como ya estamos llegando a la época de la Navidad, os vais a fijar solamente en mi voz, me voy a dar cuenta yo enseguida. Pero bueno. Que todo veis que ahora está todo muy iluminado, qué bonito es Bailén, ¿verdad? Qué bonito es Madrid, qué bonito, todas las ciudades están con esta iluminación especial. Y también cada año a mí me llamaba la atención cuando en mi pueblo, ahí en Vic, llegaba la noche de Nochebuena o unos días antes que teníamos que adornar, ¿no? lo que era con un pesebre, como hicimos esta semana en casa. Y todo como acompañado de buenos deseos, de obras de caridad, que vosotros sabéis como que intenta tocar esta época el corazón, ¿no? Y es como que tienes que tener una actitud diferente, ¿no? Y yo, a ver, como cristiano, yo lo acompaño en esa actitud a las personas que tengan y el deseo de la paz, ¿no? Bueno, es Navidad, ¿no? Pues ya está a punto de llegar Navidad, ya hay que tomarse las cosas de una manera como más tranquila. Y hay algo de verdad en todo esto, o sea, es buen momento para sentir paz, para poner de tu parte. Porque si nos vamos a la Biblia, al anunciar el nacimiento de Jesús, vosotros os acordáis que hacían los pastores, ¿no? Los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en las alturas, que ha dicho hoy también el abuelo. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Pues el profeta Isaías, cuando dijo que el niño que nació, que era príncipe de paz, ¿verdad? O de alguna manera todo apunta a que el Señor Jesús trae la paz. Y esto es algo que hay que decir. Hay que decir que Jesús vino al mundo porque necesitamos estar en paz con Dios. No aquel bebé que cuando nosotros, sobre todo los que preparamos las predicaciones, lo digo en mi caso por lo menos, ¿no? Que hay un montón de material de la encarnación, de Dios hecho hombre, hay una pasada de teología en esto, y a veces, aunque nos lo explique muy ordenado, como para entenderlo, aún así sigue siendo complicado, porque tú estás hablando, estás pensando en un Dios eterno que quiere voluntariamente hacerse un bebé. Hoy vamos a leer en el capítulo 2 sobre la paz que llegó a través de Jesús a una persona como Simeón. Simeón lo conocemos en el capítulo 2 de Lucas 21 al 35, vamos a leer. Vamos a leer un poco antes de conocer a Simeón. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y hasta aquí vamos a leer. Entonces nace el Señor Jesús, y María y José quieren cumplir la ley. Dijo Jesús en una ocasión que no había venido a abrogar, ¿no? A cancelar, a eliminar, a destruir, sino a cumplir. Y en esto desde que nació, ¿no? Y lo hizo
por todos los medios. Hay un par de versículos que si queréis leer, que hablan de esto. En Génesis 17, versículo 12, dice: y de edad de 8 días será circuncidado, hablando de esto que hicieron María y José, todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, eso era seguir lo que quería la ley, lo que quería Dios. Y en Levítico 15, voy a leer para que sepáis por qué se hacían las cosas, ¿no? Por qué tenían interés en hacerlo así. 15:28, Levítico 15:28 dice: y cuando fuere libre de su flujo, hablando de María, de la madre, contará 7 días y después será limpia. En este caso, dice: y el 8º día, en el versículo 29, tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero decir con esto que María y José querían obedecer al Señor desde que nació Jesús, ¿vale? En cuanto a este procedimiento cuando llegó al templo. A mí me llama mucho la atención lo que pasa después, porque Simeón es un hombre justo, ¿no? Un hombre piadoso, un profeta, según dicen, tanto profeta Simeón como Ana, después, que podéis leerlo después, y eran personas que estaban dedicadas a servir. Y le dice, como a Simeón dice a María y a José, la parte positiva. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, el nacimiento, al menos a Simeón, le trajo paz. A muchas personas también, y si nosotros no podemos incluir hoy, ahora, pues también. Pero la paz llegó en la persona de Jesús. Dios trajo paz al corazón de Simeón. Pero vosotros pensáis en la paz y seguro que pensáis que la paz llega a través de una ausencia de conflicto. O sea, tiene que dejar de haber conflicto para que haya paz o no. O sea, se tiene que terminar el conflicto para que haya paz. Pero para conseguir la paz y que el Señor despidiera a Simeón en paz, Dios tenía que cumplir la palabra de hacerse hombre, ¿verdad? Porque esto estaba anunciado. Si vosotros, cada año se leen los mismos versículos que anuncian en el Antiguo Testamento a Jesús, ¿no? Vosotros podéis ir a Isaías 7, a Isaías 9, a Isaías 11 y tenéis que ver que todo apunta a que llegue a Jesús, ¿no? Y Simeón estaba diciendo que aquel bebé, como dice, era el ungido, ¿no? Del Señor. Era alguien único, con una misión muy concreta para salvar. Y esto no se hizo en secreto. Vosotros, todos los pasajes que leéis de la Anunciación sí, pero cuando nació, los ángeles a los pastores, a los sabios les hace entender dónde va a nacer el Señor, el rey que iba a nacer, ¿no? Entonces, todo está preparado para que todos puedan conocerle. Y de alguna manera, hoy podemos seguir diciendo que no hay excusa para alguien que haya oído el Evangelio. No pueden decir: no, es que yo no lo sé. Hoy, al menos en la parte que conocemos de Europa, todo el mundo sabe cuándo es Navidad, ¿o no? Todo el mundo sabe que se celebra Navidad, por mucho que se haya enfocado ahora al materialismo, a los regalos y todo esto, pero todo el mundo sabe que nació Jesús en cierta época, o por lo menos la cultura nos lo dice así. Las personas que hoy han oído hablar de Jesús tienen una responsabilidad, como nosotros la tenemos cuando ya confesamos a Jesús como Salvador. Hay unas que escuchan y toman decisiones, ¿no? Y abren su corazón al Señor, y hay unas consecuencias positivas al creer, y otras que son negativas. Están las que no creen y no desean creer, se viven alejadas del Señor. Como decía al principio, hay una parte positiva. Dice: despide tu siervo en paz, ¿no? Ya he conocido al Salvador.
Pero hay otra que también les dijo, y es lo que yo digo que es la parte negativa. Dice en el 34-35, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, esto está como lo primero que escuchan sobre Jesús, sus padres, ¿es algo positivo? Es algo increíble. Nuestro hijo va a ser el Salvador. Hablan muy bien de Jesús, ¿no? ¿Y qué tiene el bebé? 8 días, ya están hablando así de este bebé. Yo pienso cuando nacieron Julia o Rubén, y qué alegría si alguien hubiera dicho, no solamente que guapo, sino, mira, este bebé va a salvar, ¿no? Ha venido como Dios hecho hombre para salvar. Obviamente no lo digo como que fuesen los míos, pero siempre uno piensa bien y se alegra cuando hablan bien de sus hijos. Porque los padres somos así, ¿no? Los abuelos también, claro. Pero el hijo de María y de Jesús era el Salvador prometido a su pueblo. Y decía antes que la paz viene después del conflicto. Porque aunque nosotros no sepamos de memoria lo del típico, la historia de cuando Dios creó el mundo, que Adán y Eva desobedecieron, aunque nosotros lo escuchemos tantas veces, cada domingo, cada vez que nos reunimos tenemos que volver a recordarlo, porque nosotros somos personas que han sido rescatadas por el Señor. Y eso necesitamos ir masticándolo todo el tiempo, porque si tú piensas que tú te mereces haber sido rescatado, no has entendido la fe cristiana. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros lo que nos merecíamos por nuestros pecados es la condenación. Y sin embargo, Dios, en la persona de Jesús, quiso venir a resolver ese conflicto. Y las palabras de Simeón seguro que le chocaron a María, porque después de haberle dicho lo que le dijo sobre, mira qué bien que tu hijo es el Salvador y yo estoy en paz, iba a decir algo que ella le va a suponer dolor. ¿Y cómo vamos a hablar de pecado en el día de hoy con esta sensación de que todo está bien, ¿no? Ha nacido el Salvador, ha nacido Jesús, qué buena noticia, pero se tiene que hablar de esto también. Y hermano, a nosotros no nos gusta, ni a nosotros nos gusta que nos llamen pecadores, porque no es algo que sea popular, que sea agradable escucharlo. Nosotros hemos tenido que pasar por ahí. Nosotros hemos tenido que entender que nosotros pecamos y que la única persona que puede salvarnos es el Señor Jesús. Porque el mensaje de la Navidad trae esperanza no solo porque Jesús nació, sino también por lo que haría el resto de su vida, ¿no? Cuando hemos leído la caída y el levantamiento de las personas, es cuando sucede cuando se dice la verdad, hermano. Cuando tú agradas a todo el mundo o luchas por agradar a todo el mundo, tú no tienes problema. Tienes problema con tu conciencia, seguramente, porque sabes que algo no está bien. Pero lo normal es que si agradas a todo el mundo, si luchas por agradar a todo el mundo, tú no tengas ningún tipo de identidad. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, iba a decir luego más tarde, cosas que a él, que las personas que estaban a su alrededor necesitaban escuchar para salvarse. Entonces el Señor Jesús fue honesto, fue íntegro, él tenía su misión, él sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él vino al mundo a salvar. Pero para salvar, primero trató a las hermanas, a las personas con compasión. Y nosotros de esto tenemos que seguir aprendiéndolo, no porque sea Navidad o porque tengamos días especiales, sino porque a nosotros el Señor nos enseña así, que tenemos que tratar así a las personas. A los que nos gustan o nos caen mejor y a los que no. Y Él hizo eso, trató con compasión, sanó, pero también dijo la verdad, que el pecado nos aleja de Dios. Y que necesitamos arrepentirnos. Y esto te pasa antes de creer y luego tienes que seguir cambiando, dejándote moldear por el Señor.
Esto no iba a gustar a todos y por eso todos sabéis que la guía, la orientación de su vida era tratar con compasión, sanar, pero decir la verdad. ¿Y qué pasaba? Que había unos especiales que no querían ni verlo. Entonces por eso también sucedió lo que sucedió, porque el Señor tenía esa misión, pero Él tenía que decir la verdad. Y vino a salvar con todo lo que ello implicaba. Simeón estaba adelantando a María lo que pasaría más adelante a su hijo, que Jesús sería el detonante de muchos problemas entre sus hermanos y que su muerte cambiaría el rumbo de la historia. El Señor Jesús, cuando nació, pues todavía no habló, ese día no habló, pero luego se hizo más mayor. Luego sabéis todos que se quedó en el templo preguntando a los maestros. Él tenía interés, él fue, como muchas veces hay ausencias, ¿no?, de años de la vida de Jesús, ¿no?, de descripción de lo que es su vida. Pero podemos decir que creció como un ser humano, podemos decir que él tuvo que aprender, aun siendo Dios y sabiendo muchas cosas. Si él lo sabía todo, pero como humano tenía que tener esa formación, ¿verdad? Y esto María lo iba guardando en su corazón. Y esta negatividad que parece que hay en el ambiente cuando ha hablado Simeón, esto no queremos decirlo nosotros tampoco hoy. O sea, no nos interesa hablar de la Navidad como que esto es cuando nació Jesús, como el cartel este que hay ahora, esta es la época, y luego sale como un adorno navideño, una especie de corona, y al lado pone la corona de clavos, ¿no? O sea, de espinas. Entonces, esto no interesa, pero todo va unido. Y a nosotros, como cristianos, seguramente nos llame la atención que de esto no se hable en el día a día, estos días. Si nosotros no sacamos el tema, no lo van a decir, nadie va a hablar de la resurrección, nadie va a hablar del dolor, de la muerte de Jesús. Pero el Salvador trajo la paz a los que tienen fe en su nacimiento, muerte y resurrección. Y nuestra paz le costó su vida. Ahí en Isaías 53, Isaías 53, hay un versículo, dos versículos. Isaías 53, 5 y 6 dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿veis?, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que solo Jesús, viniendo al mundo en persona, solo el Hijo de Dios viniendo al mundo en persona, podía salvarnos, podía darnos la paz y podía limpiar nuestros pecados. Entonces, si nosotros hablamos como Simeón, la parte buena, ¿no?, la parte de que estamos contentos con que Jesús haya nacido en esta época, en otra, hay personas que piensan que puede ser otra época por el tiempo, pero ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar solamente con eso? ¿O vamos a quedarnos con que luego, a lo largo de su vida, explicó cómo volverse a Dios, sanó a las personas de las que tenía compasión y terminó en aquella cruz? Esto es nuestro trabajo, ese es el reto que tenemos hoy, hermano. Ese es el reto que tenemos todos los cristianos en esta época. No solamente disfrutar de la comida, de los regalos, de las buenas conversaciones sobre la encarnación, que sí, pero es que el que estudia un poco de esto sabe que tiene que seguir hacia adelante. Y hacia adelante hay que seguir porque la historia de Jesús hay que contarla completa. Y este anuncio de Simeón a María se cumplió cuando después de vivir una vida intachable, Jesús, pues ¿qué pasó? Fue golpeado, fue insultado, fue escupido, y nosotros, por mucho que nos guste hablar a las personas en un tono positivo, no podemos perder
estos días la oportunidad de decirles todo. Yo soy, para mí, estamos como, nos falta esa cantidad de información. Si yo tuviera que hablar con alguien ahora de Jesús, del nacimiento, tendría que decir, mira, cuando Isaías 9, 6 o 7 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿no?, vio gran luz, luz resplandeció, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque tú y yo estábamos en tinieblas hasta que Jesús nos dio, ¿verdad?, la vida eterna, hasta que nos abrió la mente, hasta que dijimos, oye, que yo me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesús. Pero esto ahora no se dice, hermano. Ahora se habla de lo bonito, de lo entrañable, de la melancolía de esa época. Cuando todo lo que se puede describir de una situación como la de Jesús es terrible. ¿Él tuvo que huir o no? ¿Como familia no tuvieron que huir? ¿Como familia no, nadie les daba un sitio para nacer Jesús? Es que todo era todo mal, como dice ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que colaborar en cuanto unos y otros es decir, sí, nosotros podemos afirmar que el nacimiento de Jesús fue algo espectacular, pero también hay que decir que a lo largo de su vida Él hizo por dónde para hacer su misión de salvación. Y esto a veces pues, nos va a provocar conflicto con otras personas, porque todo el mundo no lo va a entender cuando hablamos de pecado. Pero, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la encarnación, nos ponemos a pensar que aquel bebé era Dios, nos tenemos que poner a pensar en el amor que nos muestra el Señor. Esa voluntad de ponerse en nuestros pies, ponerse en nuestras sandalias, como se dice. ¿Para qué? Para entender que Él lo hizo porque quiso. Él no tenía ninguna obligación de salvar. Él hizo lo que quería. Y muchas veces pensamos de nosotros mismos de una manera que no. Quiero decir, cuando una persona se convierte, cuando está en un entorno de iglesia, muchas veces la rutina, el día a día, nos hace pensar que nosotros somos mejores o no. Cuando muchas veces lo que tenemos que molestarnos es en decir, no, hermanos, todo es por gracia. Y los demás también necesitan esa gracia. Y por eso tenemos que estar contando la historia completa. Porque aunque nos metamos en complicaciones, aunque nosotros necesitemos estar con otras personas, porque tenemos que respetarnos unos a otros, necesitan ver en nosotros que tenemos esa sensibilidad. Y yo a veces pues no la tengo, hermano. Y creo que tengo que tener esa sensibilidad para hablar lo mismo contento porque había nacido Jesús, como la parte de decir, pero aquí hay un dolor, aquí hay un pecado, aquí hay una realidad. Y si no nos acercamos a Jesús arrepentidos, pues no obtendremos esa salvación tan grande que habla Pablo. En ese momento seguro que María no entendió inmediatamente lo que le estaba diciendo. Pero cuando vio a su propio hijo allí crucificado, ¿vosotros no pensáis que ese dolor es incomparable? Cuando una madre viendo a su hijo allí. Y todo era parte del plan. Entonces yo quiero que pensemos en estas cosas de estos días. Que Dios nos ayude a amar a los demás, a anunciar toda la verdad y confiar en Jesús. Porque si hay alguien que nos puede ofrecer esa paz, porque lo dice así, es Jesús cuando lo leemos en Juan 14. La paz, que dice, os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No esperemos del mundo que nos dé la paz que da al Señor. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Así que pensemos en esto, en esa actitud de Simeón, del profeta que dice todo lo que tiene que decir. Y anunciemos el Evangelio completo, que es verdad que es más bonito decir una parte, pero tenemos que implicarnos en conocer mejor la historia y saberla contar. Porque muchas veces las personas se quedan con preguntas porque lo que hacemos es contar una parte solo. Y nosotros somos los que han obtenido por gracia la salvación y tenemos que implicarnos en esto. Es decir, no, es que
tú sabes esta parte, tú crees que Jesús no vino como hombre, o Dios no vino como hombre, vale, vamos a leer en Primera de Juan, vamos a leer Juan juntos, vamos a decir que Jesús vino y es la vida, como hemos leído. Si es la vida eterna, nosotros tenemos que tener esa inquietud de conocerle mejor. Por eso, cuando me gusta mucho que dice Simeón, dice, estaba esperando, hermano. ¿Nosotros esperamos al Señor ahora? Hoy ya se habla de la segunda venida. ¿Esperamos en el Señor? Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar que vuelva. Pero nos motiva cómo el Señor Jesús, antes de irse, de volver al cielo, nos envió, ¿vale? Y dice, ¿no? Entonces tenemos que sentir esa necesidad, porque como iglesia, si no hacemos nuestro papel, si no avanzamos en esto, puede haber personas que por gracia se salven, pero tenemos que cumplir con nuestra misión, porque Jesús cumplió la suya, y por eso estamos aquí hoy, porque alguien se molestó en hablar de Jesús. En cada caso, cada persona, cada familia es diferente. A mí me llegó el Evangelio a través de la familia y a través de la iglesia, y a vosotros, a cada uno, en amistades o familia también. Pero tenemos que saber que tenemos un compromiso, ir a Jesús para encontrar la verdadera paz. Gracias, Señor, porque tú eres amor, Señor, eres justicia, Señor, y tú te has molestado, Señor, en mostrarnos el camino hacia ti, Señor, a través de Jesús. Gracias porque en Él, Señor, en Jesús encontramos esa paz, porque nuestros pecados han sido perdonados, Señor, porque ha ido voluntariamente, fue voluntariamente a la cruz, Señor, y era el único que podía salvarnos, Señor, que podía ofrecerse el sacrificio perfecto, Señor, y gracias porque estuviste satisfecho de esa muerte, la muerte de tu propio Hijo, Señor, para salvarnos, Señor, y por eso pues también vemos que resucitó, Señor. Te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, que tú nos ayudes a ser coherentes en nuestra vida, que nos ayudes a entender que las personas que tenemos alrededor te necesitan, Señor, y que a ti no te podemos engañar, Señor. Ayúdanos a vivir en ese amor, en esa compasión hacia los demás y también a decir toda la verdad, Señor, como hemos visto también que habló Simeón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir los pasos del Maestro, Señor, que tantas veces hemos escuchado, Señor, tu palabra y hemos estado juntos como iglesia, pero que tú seas el que nos guíe y nos ilumine para hacer tu voluntad lo mejor posible, Señor. Cuida, Señor, a cada familia aquí, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, que tú nos acompañas siempre, Señor. A pesar del dolor, a pesar de que no entendemos todas las cosas, Señor. Ayúdanos y bendice esta iglesia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.